Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy nuevamente para hacer una tertulia con nuestro amigo Pedro Amorós. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Encantadísimo de nuevo de estar aquí contigo en este canal maravilloso que yo lo llevo tan dentro, que me parece sumamente interesante, que te felicito Gracias. por todo ese logro que has podido hacer. Nos encanta, nos apasiona. Y por supuesto con tu público, que desde luego también les doy la bienvenida a Aventura del Misterio, que es mi pequeño canal, donde yo, bueno, pues hablo de misterios, enigmas, psicofonías, fantasmas y algunas veces pues cosas de exploraciones muy curiosas y Sí, que son sí. todos bienvenidos. Siempre me hace mucha ilusión cuando me dicen, vengo de Rimbel, que me lo digan, que a mí me encanta, ¿eh? Y ahora te lo decía, fuera de cámara te decía, es que a veces tu canal parece un capítulo de Discovery Channel cuando empiezas a coger las piedrecitas que hay, que te vas encontrando y dice, esto tiene un estrato geológico de hace 200.000 años. Digo, madre mía, más que psicofonías parece a veces Discovery Channel o una cosa así. Ay, muchas gracias, Es muchas que gracias. Es que me gusta. Tenemos un Pedro que es experto precisamente en temas geológicos y también en temas de Me extinción gusta. masiva. Y hoy vamos a Me hablar de gusta eso, mucho. vamos a hablar de posibilidades que a Pedro se le dan muy bien. Porque, Muchas gracias. claro, precisamente tú sabes, el pasado 7 de agosto se estrenó una película muy polémica que es Greenland. Greenland Greenland, interpretada sí, por señor. el gran Gerard Butler. Sí, señor. Una película que parece que nos están como diciendo a través del famoso primado negativo, que no es más que decir verdades en medio de un entorno dramático o de comedia, como dice nuestro querido amigo del canal Exponiendo la Verdad, al cual también le damos un saludo desde aquí, que es un chico también muy joven que está dando una auténtica clase magistral sobre los mecanismos que utilizan para manipular nuestra parte cognitiva, ¿no? Es una especie de lavado de cerebro MK Ultra lo que nos están aplicando a través del cine, a través de la televisión y a través de incluso dibujos Sí, animados, fíjate, ¿no? sí, Entonces, sí, dentro sí. de este primado negativo del que nos habla este chico, Enrique, me parece que se llama Enrique, Sí. es muy interesante. Algún día, pues, a lo mejor hablaremos con él si hay ocasión de conocerle. Y bueno, la verdad es que es eso, es decir, nos están diciendo de que quizás se aproxima un tipo de objeto potencialmente peligroso hacia la Tierra. A Claro. través de esta película se habla de un gran, me parece que es un asteroide que se fragmenta y empieza a caer pues esos restos creando el caos en la Tierra, ¿no? Es cierto, es Por otro cierto. lado, tenemos una noticia antes de dar paso a Pedro, una noticia muy interesante, un titular que nos dice lo siguiente, dice, a ver si lo encuentro, sí, dice, la Tierra atraviesa una nebulosa desconocida, pero ya tenemos una pista sólida acerca de su origen. Parece proceder de una supernova. Sí. Bueno, noticias como esta nos llegan muy a menudo últimamente y parece como que estamos ante algo. También hay que tener en cuenta, JJ Benítez publicó una novela que se llama Gog, que también propone esta posibilidad. Pero Pedro, ¿tú cómo ves el tema? ¿Esto puede pasar? Bueno, no me lo planteo de si puede pasar o no, sino cuándo va a pasar. Yo creo que es la verdadera pregunta, la verdadera cuestión que nos abre un poco la comprensión a la posibilidad de que todo esto ocurra en mayor o menor medida y en un tiempo más o menos cercano. Los científicos desde hace mucho tiempo están mirando al cielo y miran la luna. Y miran la Luna porque mirando la Luna vemos esos famosos cráteres de impacto de meteoritos, de cuerpos celestes, de objetos que han colisionado sobre la Luna, algunos más drásticos que otros, creando, bueno, pues esos famosos cráteres que se ven. Y mirando la Luna se ve cómo era la Tierra, cómo ha sido la Tierra y cómo está siendo la Tierra. No podemos obviar que aproximadamente unas 100.000 toneladas de meteoritos caen al año en la Tierra. No solamente engrosa lo que es el peso de la Tierra, sino que además algunos de ellos son bastante peligrosos. Porque no olvidemos que un meteorito, pues aproximadamente de unos 4 kilos, a una velocidad de 80.000 kilómetros por hora, puede perforar un edificio.
Y no solamente eso, sino que se han dado casos de impactos de otros cuerpos, otros meteoritos un poquito más grandes que causan cráteres brutales, ¿no? Fíjate, tenemos el famoso Meteor Crater en Arizona, que yo he estado en él, es un sitio maravilloso, he estado estudiando en él y buscando restos meteóricos, ahora está prohibido buscar restos por allí, pero cuando yo estuve sí que se podía hacer, ¿no? Y nos damos cuenta de que este meteorito que supuestamente cayó hace 50.000 años, bueno, pues causó una devastación brutal. Eh, en la vida de la historia de la Tierra tenía aproximadamente unos 4.500 millones de años de antigüedad y a lo largo de todo ese tiempo la Tierra ha ido sufriendo distintos momentos, distintas fases y por supuesto distintas extinciones. De hecho, hay 5 extinciones masivas detectadas en la Tierra. 5 extinciones que han llegado a ser muy grandes. Se considera que se produce una extinción masiva cuando el 10% de las especies perecen sin descendencia, con lo cual en 1 millón de años, ¿no? Con lo cual, bueno, pues fíjate que estas 5 extinciones han marcado un poco el destino de la Tierra y han dado paso a los cambios geológicos de los que vamos a hablar ahora. Y son cambios geológicos que nos afectan directamente porque estamos directamente relacionados con este tipo de extinciones. La primera de ellas fue la del Ordovícico silúrico, tengo una pequeña chuletita, y la extinción del Ordovícico a mí iba a decir que me gustó, pero no me gustó, creo que fue caótica, ¿no? Se produjo hace 440 millones de años y esta extinción duró entre unos 500.000 y 1 millón de años. Quiero hacer un hincapié en este fragmento de tiempo, ¿vale? Una duración de una extinción, lo que dura. Desaparecieron el 85% de las especies marinas, por supuesto, porque en aquel momento, bueno, pues es donde habitaba la vida, ¿no? Pero fíjate que todo esto se produjo a consecuencia de una glaciación, posiblemente, y ahora te vas a asustar, producido por una supernova. Una estrella supernova que explota de la deflagración, emite una serie de ondas, de gases, de rayos cósmicos que afectan directamente a la Tierra y afectan directamente al clima de la Tierra, haciendo que todo sea de una forma distinta. Aquí causó el 85% de la desaparición de las especies. Pero fíjate que hace 367 millones de años, y vamos hacia abajo, se produce la extinción del Devónico que da lugar al Carbonífero, donde toda la Tierra estaba verde con enormes plantas y bichos del tamaño de un autobús. Bien, pues esta extinción dura 3 millones de años y aniquiló al 82% de las especies. Se cree que todo fue debido a una pluma mantélica, aunque yo personalmente creo que esta extinción fue producida por un meteorito que desencadenó lo que es una explosión de una pluma mantélica, como la misma que se produjo en el Monte Toba, que prácticamente casi aniquila a la humanidad hace 80.000 años. Nada más. Una cosa, Pedro, ¿tú confías plenamente en estos datos? Bueno, es decir, son datos... ¿en qué crees que se basan? A claro. través de esos estratos geológicos se puede llegar a, digamos, esbozar una teoría convincente con una columna vertebral, como Dios manda, para decir qué pasó exactamente. Porque, claro, por ejemplo, con el tema de los dinosaurios, hay estudios científicos que no se les ha prestado atención y que dicen que no fue ningún meteorito. Que pudo ser alguna intervención no humana, lógicamente, extraterrestre, y que pudieron soltar una especie de virus selectivo. Claro, y ahí es precisamente... Claro, es que veo que hay como una especie de dogma que dice, no, esto fue así, así, así y punto, ¿no? Y entonces, aquel científico que estudia algo paralelo, que no encaja con ese modelo que quieren establecer a la fuerza, ya lo denostan, ya lo apartan, ¿no? Ya no le permiten presentar ningún tipo de teoría científica. Y aquí veo veo que hay más que ciencia, mucho dogma, con esto. Esto es así. Mira, lo que yo estoy hablando, pues evidentemente son datos totalmente científicos. Claro.
extraídos por parte de los paleontólogos y por parte de los climatólogos o de la paleoclimatología, es decir, por parte de estudiosos que nada tienen que ver con el mundo de la política. Pero, si bien es cierto, existen también unas frecuencias paralelas, sobre todo estimuladas por otro tipo de científicos, que también son científicos, que han establecido, pues, por ejemplo, lo que yo acabo de hacer ahora. Es decir, según la ciencia, la extinción del Devónico al Carbonífero se produjo por una pluma mantélica, es decir, una explosión de un supervolcán. Bueno, pues desde mi punto de vista no se produjo así. Desde mi punto de vista existe lo que es una caída de un cuerpo meteórico, ¿vale? Y ahí es donde vamos a unir todo, ¿no? Porque hoy estamos hablando de caídas de meteoritos, que produce lo que es una pluma mantélica. Cuando un meteorito cae a una velocidad aproximadamente de unos 80.000 kilómetros por hora, el impacto en la Tierra es tan brutal que levanta prácticamente toda la superficie de la Tierra y se produce un tsunami que se llama crash tsunami, un tsunami de la corteza de la Tierra, a una temperatura aproximada de unos 5.000 grados centígrados. Y claro, esto lo que produce es una erradicación total de la vida. Todo este tipo de aseveraciones necesitan demostración científica. Si no tenemos demostración científica, la ciencia no puede admitirlo. Y es lo que pasa con todas y cada una de las extinciones. Las del Pérmico, que prácticamente se extinguieron el 96% de las especies, donde la vida casi desaparece. Y ojo, esta sí fue por el posible impacto de un meteorito y una pluma mantélica. Luego la del Triásico, hace 210 millones de años, y así se fragmentó el Pangea, es decir, lo que era la estructura del supercontinente Pangea, y luego la extinción famosa del Cretácico terciario, donde yo aquí me voy a parar para que hablemos profundamente de todo esto. Pero, David, todas, absolutamente todas, pudieron producirse por el impacto meteórico, por el impacto de un meteorito. Normalmente, por ejemplo, la que causó la extinción de los dinosaurios, bueno, pues el meteorito tenía aproximadamente unos 10 kilómetros, cayó en el Golfo de Chicxulub, en el Golfo de México, en Chicxulub concretamente, y produjo un cráter de 300 kilómetros, un cráter de 300 kilómetros, y produjo lo que es ese crash tsunami, en el cual, bueno, pues volatilizó muchas de las piedras y que se creó la famosa línea KT, la división del Cretácico terciario, que yo he tenido la oportunidad de descubrir en varias zonas y también de estudiarlas profundamente, donde podemos encontrar restos del meteorito que extinguió los dinosaurios. Sí es verdad que, como tú bien decías antes, hay opiniones que hablan de los meteoritos. Hay opiniones que hablan de otro tipo de catástrofes, como por ejemplo virus. Y hay otro tipo de opiniones que para mí son las correctas, donde se barajan la posibilidad de que el impacto de un meteorito haya podido cambiar lo que es la estructura de la Tierra. La Tierra se resiente de una forma directa y eso lo que produce son plumas mantélicas, es decir, la explosión, la ruptura de la corteza terrestre. Y a condición de todos esos factores, es posible que empiece lo que nosotros consideramos como el exterminio de una de las grandes faunas que ha poblado la Tierra, que han sido los dinosaurios. Hace concretamente 65 millones de años, donde ocurrió toda esta catástrofe. Lo que pasa es que yo me pregunto qué tamaño mínimo debería tener un cuerpo celeste que se estrella en la Tierra para provocar una extinción. ¿Qué tamaño Muy buena mínimo? pregunta. Claro. Muy buena pregunta. No, mira, a ver, yo creo que no solamente depende del tamaño. Mira, el tamaño que extinguió a los dinosaurios, del meteorito que extinguió a los dinosaurios, era aproximadamente un asteroide de unos entre 10 y 12 kilómetros de altura. Uy. Se cree que es como el monte, que era como el monte Everest. Es como si hubiera caído el monte Everest en la Tierra a 80.000 kilómetros por hora. O sea, por hora. el impacto fue brutal. Claro. Bien, pero esto, y ahí es donde voy, sabes que he escrito un libro, El séptimo ancestro, que habla de esto, ya lo hablaremos algún día tranquilamente.
donde yo expongo una serie de matices, una serie de detalles, donde expongo por qué, o es una novela, ¿no? Pero expongo el por qué desde el punto de vista novelado, por qué se produjo esta catástrofe y cómo pudo ser dirigida, que ahí es donde vamos, ¿no? Y esa fue mi cuestión y ese fue un poco el motor por el que yo empecé a escribir este libro, David. Si hubiera caído el meteorito en cualquier otro sitio, no se hubiera producido una extinción. Hubiera producido una masacre, pero no una extinción. Una extinción en la cual desaparecen pues, el 72% de las especies no es, como se dice en España, moco de pavo, ¿no? Es decir, no es pequeña cosa, es algo muy brutal. Esta extinción se produjo porque al impactar el meteorito en Chicxulub, concretamente en el Golfo de México, un mar cargado de carbonatos cálcicos, una superficie tan sumamente de aguas someras como es aquella zona, cuando impacta y levanta la superficie de la Tierra a 5.000 grados, o un poquito menos dependiendo de las zonas, se sublima directamente y produce una combinación de lo que podríamos llamar la lluvia ácida, es decir, llovía ácido sulfúrico, entre otras cosas. Entonces, claro, ya sabemos lo que produce el ácido sulfúrico en las plantas. Si las plantas se mueren, los herbívoros se mueren. Si se mueren los herbívoros, los carnívoros se mueren. Se rompe la cadena alimenticia. Con lo cual, un pequeño meteorito bien caído en un punto extingue evidentemente una superficie. Y dependiendo de cómo sea el tamaño, extingue una superficie más o menos grande, y en este caso el tamaño de la Tierra. Indudablemente. Yo creo que es posible que hayas dado la clave en una cosa que has dicho, que algunos meteoritos, algunos cuerpos celestes sean dirigidos. ¿Hay tecnología suficiente por parte de civilizaciones súper avanzadas? Yo creo que sí. Yo creo que es posible no solo desviar, sino dirigir, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Claro, entonces, ahí ya es una cuestión de si hay buenas o malas intenciones. Fíjate, David, tú sabes que a mí me encanta el mundo de las hormigas. De hecho, construyo hormigueros, llevo muchos años estudiando el funcionamiento de las hormigas, funcionamiento entre comillas porque las quiero muchísimo, su modo de vida, ¿no? Y cuando yo quiero crear, fíjate, estoy delante del hormiguero y ellos me ven a mí como un ser supremo. Un dios. Un dios, totalmente. Y cuando yo quiero crear un estímulo, quiero ver cómo reaccionan para estudiar su comportamiento, ¿sabes lo que hago? Yo sé que no está muy bien desde el punto de vista de la vida animal, pero les pongo trabas. Pues, por ejemplo, recuerdo un día en el que puse un pequeño escarabajo que cuadruplicaba el tamaño de las hormigas o más, pero vi cómo actuaban. Hay momentos en los que incluso para estudiar el comportamiento de las hormigas en situaciones extremas, les pongo unas pequeñas bolas de algodón y les prendo fuego a ver qué caminos toman, a ver cuál es la salida. Es decir, hostia. Claro, pero se sin quema, quemarlas. se quema. No, sin quemarlas. Lo pongo cerca para que intuyan el peligro y puedan desarrollar sistemas de defensa de salida del hormiguero, ¿no? De su casa. Es decir, ¿no te suena esto, David, a que más o menos podríamos estar haciendo lo mismo o podría alguien estar haciendo lo mismo con nosotros? Absolutamente. ¿No te suena a que esa amalgama de cuerpos celestes que están rodeando a la Tierra con posibilidad de impacto, que no olvidemos que existe la lista negra de los objetos potencialmente peligrosos y que rondan la Tierra y que hay algunos muy peligrosos, ¿no te das cuenta que a lo mejor algo o alguien puede estar dirigiéndolos en un momento dado hacia una zona concreta? Yo estoy convencido de que si algo pasa algún día a nivel de meteoritos, sin duda va a ser algo dirigido, estoy convencido, porque tienen toda la tecnología para hacer lo que quieran con la Tierra, ¿no? Y ves, los científicos siempre están labrando esa imagen, ese falso concepto
de que estamos a merced del azar, ¿no? El azar cósmico. Yo no creo en ese tipo de azares. En Sinceramente, cierto modo hay que planteárselo. claro, hay que En cierto plantearse... modo hay que plantearse otras realidades, quiero decir, Sí, porque evidentemente una piedra que se dirige a una velocidad vertiginosa hacia nuestro planeta, poniéndole un paraguas, que es una de las opciones, o intentando frenarlo con cohetes retropropulsados, o bien dirigir cabezas nucleares, como hemos visto en varias películas en el cine, ¿no? Yo creo sí. que esto no va a dar un buen resultado, indudablemente. No, es muy... Bueno, y si acaso da un resultado, quizás no es el esperado. Desde luego, Quizás no es el desde esperado, luego. porque luego tienes un asteroide y con cabezas nucleares puedes tener 20. Y además potencialmente peligrosos, porque Sí. uno de esos asteroides te puede hundir una ciudad. No olvidemos que, Depende de dónde caiga, está claro. claro, efectivamente. O sea, y tú imagínate que una piedra del tamaño de 100 metros, por ejemplo, 100 metros es poco para un asteroide, pues puede caer en la Tierra. Lo que pasa es que Y hay una cosa, Pedro, que también hay que tener en cuenta. Esta élite también lo que hace mucho es trabajar a través de crear la realidad que ellos quieren. Es decir, te ponen claro, ahí esos mensajes subliminales para crear un miedo potencial, para que anide dentro de nuestra conciencia y luego a través de lo que nosotros visualizamos, nuestros terrores, hacemos que eso acabe sucediendo. claro, Juegan claro, a través de nuestros miedos para configurar la realidad que ellos quieren. Por claro, eso yo creo totalmente. que la mayor parte del público que hoy nos está viendo lo que se pregunta es hasta qué punto puede ser real que caigan meteoritos y hasta qué punto puede ser otra maniobra más para crear miedo en la población y hacer que, como nosotros somos semidioses, porque en realidad el ser humano es muy poderoso a nivel de conciencia, creamos cada día con nuestros pensamientos la realidad, pues claro, también entra dentro de lo factible. Claro, claro, tú, mira, yo en el canal mío, en Aventura del Misterio, tengo un vídeo que es exploramos un volcán de hace 250 millones de años. Este volcán es un volcán que está contenido en una zona concreta, lo podéis ver ahí, se llama así, es un vídeo un poquito antiguo, es muy, aparece mi hija por ahí en medio y demás, nos lo pasamos muy bien, pero yo lo que quería crear era ver un poco cuál es la magnitud de una extinción masiva. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con una extinción masiva? Si animales como los amonites, en este caso esos pequeños calamares tipo caracol que todos conocemos, creo yo, o los belemnites que eran como esos pulpos largos que dejan como balas y demás en el suelo, todo esto se deforma simplemente con un cambio climático. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es posible un cambio climático que deforme toda una especie? Yo me inclino más a pensar lo que tú estabas comentando ahora mismo. Yo me inclino más a pensar en que nosotros tenemos que intentar explicar las cosas desde nuestro punto de vista, desde nuestro perfil dentro del hormiguero. Y esos seres que están fuera, esos seres que están poniendo a prueba la vida de los seres que viven en el interior, es decir, de nosotros, sí están explorando, sí están viendo cómo reacciona quizás su producto, que posiblemente Exacto. seamos nosotros. Los amos de la granja. Los amos de la granja. Totalmente. Bueno, Pedro, llegamos hasta aquí hoy y me ha gustado mucho esta explicación que nos has dado. Está muy bien Muchas tener gracias. yo creo que está muy bien tener esa base científica que tú tienes, que tú nos aportas de forma magistral, pero Muchas gracias. también sin perder digamos, ese punto de vista más genérico de las élites, ¿no? De cómo nos Es engañan con tantas indudable. y tantas cosas, y una de ellas esta, que yo Sí. sinceramente tengo muchas dudas sobre la verdadera forma de la Tierra. Creo que hasta en eso nos han engañado. Vamos a dejar aquí el tema y seguiremos más adelante. De verdad, amigos, un placer ha sido otra vez tener aquí a nuestro amigo Pedro. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias a ti. Y a vosotros os emplazamos para otros vídeos. Un abrazo para todos. Chao.